podamos escuchar tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Señor Padre. Gracias te damos, Padre, y te pido que bendiga, Señor, al pastor, Señor, que trae esa palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Aleluya! Amén. Tome asiento, por favor. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bendecidos. Amén. ¿Ya vieron la foto del parque que donde fuimos la semana pasada? La que está en el boletín. Pues estuvo muy bonito el tiempo allá y fue un gran grupo de hermanos y hermano, yo no sé qué tenemos los latinos, que toda la iglesia americana traía sándwiches, traía su manzanita. ¿Qué cree que llevábamos nosotros? Échale ahí un tanteo. Mole. ¿Qué más llevábamos? Carnitas. ¿Qué más llevábamos? Pollo, tacos, tortas. ¡No, hombre! Y los hermanos americanos no volteaban para atrás y así como yo les veía con una hilita así de... No, pero nos la pasábamos muy a gusto, ¿mande? Y hasta café llevábamos. Válgame Dios. Pero qué bonitos, qué tiempos muy bonitos. Allá uno se divierte, se distrae y pasa un tiempo con la familia y el convivio entre los hermanos. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra serie, el tercer mensaje de la serie titulada ¿Realmente Jesús dijo eso? Y recuerde que el propósito de la serie es ver algunas de las enseñanzas que Jesús dio a los discípulos o a una multitud de personas. Enseñanzas que al día de hoy se han sacado de contexto o las aplican de una manera muy diferente a la intención que Jesús tenía al principio. Ahora, ¿qué hace la gente con las enseñanzas de la Biblia que no está de acuerdo, que no le agradan, o que como que no la entiendo bien, y como no la entiendo bien, mejor la voy a hacer a un lado? ¿Qué hace la gente? Bueno, una alternativa es hacer lo que hizo precisamente el tercer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el tercer presidente de los Estados Unidos? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Pues mire lo que hizo este presidente. El presidente Thomas Jefferson también tenía ese problema, que no estaba muy convencido de lo que la Biblia decía. Así que fue y compró Biblias en el idioma griego, latín, francés e inglés. Y lo que hizo fue tomó los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sacó de ahí, empezó a recortar con precisión todos los pasajes o todos los versículos que hablaban solo de Jesús, los versículos que a él le gustaban, ¿ok? Así que su Biblia, la Biblia de Thomas Jefferson, recortó todos los versículos y los pegó en otro libro. Su libro empieza con el segundo capítulo de Lucas, y luego le sigue el primer capítulo de Marcos y el tercer capítulo de Mateo, y así sucesivamente, ¿okay? A este libro Jefferson le llamó La vida y moralejas de Jesús de Nazaret, y fue escrito en 1820. Estas son las Biblias a cual él le recortó, le quitó los pedazos que hablaban de la vida de Jesús, las quitó de ahí y las pegó en esta. ¿Okay? Esta es la Biblia de él y está en 4 idiomas, escrita en 1820. Ahora, este libro de recortes, Jefferson habla de la vida de Jesús, pero dejó afuera, como le digo, todo aquello que no le gustaba, que no lo entendía. Y básicamente, en su libro dejó fuera los milagros de Jesús y cualquier enseñanza o referencia que dijera que Jesús era hijo de Dios. O sea, todo eso lo dejó fuera. El nacimiento de Jesús de una virgen, fuera. Cuando Jesús caminó por el agua, fuera. La multiplicación de los panes no está incluida ahí. La resurrección de Lázaro, fuera. Ángeles, demonios, profecía, la resurrección de Jesús, fuera. No las incluyó. Y como no hay resurrección en la Biblia de Jefferson, bueno, su Biblia termina en en los últimos 2 versículos del Evangelio de Juan.
Así termina cuando dice esto. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. Allí pusieron a Jesús, y luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. ¿De quién está hablando aquí? No, pero ¿a quién fue el que puso la piedra y se fue? José de Arimatea. ¿Okay? Así que así termina la Biblia que hizo Jefferson. Ahora, parece chistoso lo que Jefferson hizo, ¿verdad? De quitar cuidadosamente cada uno de los pasajes. Pero ¿sabe que en la actualidad muchas personas hacen lo mismo? Hacemos a un lado lo que no nos gusta de la palabra de Dios, lo que no me agrada de la palabra de Dios, lo que no le entiendo, o lo que realmente yo digo que ya no tiene aplicación. Porque hay mucha gente que dice que fue escrita hace 2000 años, por lo tanto ya no aplica para estos tiempos. Qué error tan grave. Pero bueno, la misma palabra de Dios dice, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que toda la palabra es necesaria para nuestra vida, para aplicarla, aprenderla y más que nada compartirla, ¿okay? Toda la palabra de Dios. Recuerda que la semana pasada la pregunta del mensaje fue, ¿Jesús realmente dijo eso? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Quién recuerda la semana pasada? Jesús dijo que sería difícil seguirlo. ¿Por qué? Porque Jesús no quería fanáticos, no buscaba personas que solo lo siguieran por temporadas. Jesús realmente quería personas entregadas, que estuvieran dispuestas a dejar todo a un lado para seguirlo a Él. Inclusive Jesús les dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a mi hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma la cruz, su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, eso vimos la semana pasada. Para el mensaje de hoy, le tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cuál cree usted que es el versículo más conocido de la Biblia? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Bueno, sí, este es muy conocido entre los cristianos, porque yo pienso que una persona que no conoce de Jesús, que no cree en Él, no va a andar citando este versículo, ¿correcto? Porque él no va, si no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no lo va a citar. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿cuál es el versículo más citado, más conocido entre cristianos y no cristianos, en el mundo en general? Le voy a dar una pista. ¿Okay? Cuando usted va a juzgar a alguien, bueno, vamos a quitar la palabra juzgar porque se oye muy feo. Cuando usted va a poner un adjetivo calificativo a una persona, cuando usted la está analizando, ¿verdad? Porque usted no juzga, ¿verdad? Bueno, nosotros no juzgamos, nosotros analizamos a las personas, ¿correcto? Eso. Cuando usted va a analizar a una persona, ¿qué es lo primero que le dice la persona a la gente? Sea cristiano, sea ateo, sea de lo que sea, ¿qué es lo primero que le dicen? Dice, espera, nadie puede juzgarme como soy yo. Nadie puede juzgar mi manera de vivir. Nadie puede juzgar lo que hago. Y inmediatamente le dan el versículo. ¿Cuál versículo? No juzgues para que no seas juzgado. ¿Verdad? Mire, este versículo todos lo tienen bien memorizado. Y quizás no sabrán ni en qué parte de la Biblia viene, si en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. No saben probablemente ni quién lo dijo, pero se lo saben al pie de la letra y saben cuándo usarlo. En el momento en que veo a alguien que viene con las intenciones así como de juzgarme, de criticarme, hey, momento, chato, no juzgues para que no seas juzgado. Lo sacamos, ¿verdad? Así de repente de la manga. Bueno, ¿pero Jesús realmente dijo eso? ¿Será que Jesús nos prohíbe juzgar a las personas? ¿Usted qué cree? Yo no creo. ¿Por qué? Porque a cada momento debemos juzgar a las personas debemos juzgar entre lo bueno y lo malo.
debemos de juzgar entre lo justo y lo injusto. Si no juzgáramos, ¿cómo aplicaríamos el siguiente pasaje? Romanos 16, 17. Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Entonces, para yo darme cuenta quién es la persona que está causando división y tropiezo, ¿qué debo de hacer? Debo de juzgar a la persona, si lo que dice está bien o está mal, o sus acciones, sus actitudes. Y una vez que identifiques quién es, la palabra dice que debes de hacer: apartarte de él. Entonces sí, vas a juzgar a la persona y la identificas por sus acciones y te apartas de él, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para hacer esto, igualmente necesito juzgar lo que la gente dice, ¿correcto? Necesito ver que si tiene, o sea, si es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de esta persona. Así que es indispensable juzgar, dice, y también para saber quiénes son los falsos profetas. Además, mire, si no juzgamos a las personas, ¿cómo identificaríamos a las siguientes personas que Jesús menciona en el capítulo 7 de Mateo, el capítulo que estamos viendo? Escuchen lo que Jesús dice sobre unas personas. No les des lo santo a quienes, a los perros. Wow. No eches tus perlas delante de quién, de los cerdos. Y eso viene junto. Y el versículo 15 más adelante dice: cuidado con los falsos profetas. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir quiénes son los perros, quiénes son los cerdos y quiénes son los falsos profetas si la Biblia me prohibiría juzgar? Son palabras duras de Jesús, ¿verdad? Imagínense. Entonces, podríamos decir que Jesús no está diciendo, escuche bien, Jesús no está diciendo que no podemos juzgar. Lo que vamos a ver a continuación nos enseña cómo juzgar de una manera correcta. ¿Okay? O sea, la Biblia no prohíbe juzgar, pero nos enseña cómo hacerlo de una manera correcta. ¿Cómo está eso? Mire, por lo general, nosotros, la gente en general, juzga a otros por cómo se ve, por lo que hace, por lo que dice, por su pasado. Inclusive hay ocasiones que juzgamos a las personas por el chisme que llega a nosotros, ¿verdad? Chisme que no buscamos, o sea, lo rehusamos el chisme, pero el chisme llega así dulcemente a nuestros oídos, hablando de alguien, y nosotros ya nos estamos formando un concepto, estamos juzgando a una persona por un chisme. Muchas veces juzgamos a las personas por no ser o no pensar como yo pienso. A una mujer se le juzga por cómo viste, por cómo camina, por el peinado, por el maquillaje, está muy maquillada, por el color de los zapatos, esos zapatos no le quedan, con el color del vestido. O sea, se le juzga por todo, ¿correcto? A un hombre a veces lo juzgamos porque es que trae aretes o tiene tatuajes. Entonces, déjenle digo algo importante, hermanos. Mucha gente dice, es que yo lo puedo juzgar porque yo no traigo ni tatuajes ni aretes. No te equivoques. El que no seas igual, el que no tengas aretes o tatuajes, no te da ni permiso ni autoridad para juzgar a nadie. ¿Ok? O sea, no me venga aquí con que usted es el santo y la otra persona es el pecador. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, no juzgues según qué. Las apariencias, sino juzga con justo juicio. Entonces nosotros muchas veces juzgamos a las personas por las apariencias. Juzgamos por lo que vemos por fuera. Juzgamos el físico, por el aspecto, por lo que lleva puesto. Y además, cuando juzgamos nosotros o criticamos a las personas, lo hacemos con la intención de ¿qué? De hacerle quedar mal,
de dañar a la persona, de condenar, de criticar, de hacerlo ver mal ante todos. Yo voy a juzgar a la hermana, ¿para qué? Para que todos vean que la hermana está acá abajo y yo estoy acá arriba. Es lo que hacemos nosotros cuando juzgamos. Dice la palabra de Dios, dice, no, eso está mal. Les voy a enseñar cómo deben juzgar de una manera correcta. Bueno, hay personas, no sé si usted conoce a alguien, que han salido de las drogas, han dejado atrás el alcohol, ya no andan en malos pasos como anduvieron antes. Y como ya no andan en esas cosas, ya su pasado lo dejaron, ahora se sienten o creen que tienen el derecho y la autoridad de juzgar a quienes aún están en eso. No, pues mira, yo antes hacía eso, pero en 3 meses me limpié. Y el hermano tiene 3 años todavía ahí, válgame Dios, ¿por qué no piensa cambiar? Y lo empieza a juzgar, lo empieza a criticar, lo empieza a poner de mal ante todos los demás. En vez de condenar a la persona, en vez de juzgar o criticar a la persona, ¿sabe qué debemos de hacer? Darle gracias a Dios que nos dio las fuerzas para poder salir de donde estábamos antes. Que por su gracia hemos abandonado todo eso solamente por Él. Hemos dejado todo eso y ahora estamos libres, estamos en nuevos caminos. Ahora nosotros debemos que ayudar a las personas a salir de aquellos lugares, pero sin criticarlos y sin juzgarlos. Entonces, en vez de condenar, dele gracias a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de juzgar entre lo bueno y lo malo. Eso lo debemos de hacer. Pero nosotros hacemos las cosas a nuestra conveniencia. Y sí, juzgamos entre lo bueno y lo malo, pero no basado en la palabra de Dios, sino que lo hacemos como, ¿basado en qué? En lo que me gusta y no me gusta. Si no me gusta a mí, está malo. Si me gusta a mí, perfecto. Nada que ver con la palabra de Dios, nada, no sé ni lo que dice aquí. Muchas personas juzgan o critican a las personas por sus propios, por lo que ellos sienten o creen que está bien o mal. Mire, hablando de los tatuajes y de los aretes que usan los hombres, yo he conocido personas con tatuajes y aretes que son personas más temerosas de Dios, son fieles al Señor, conocen la palabra de Dios, y he conocido personas que no tienen ningún rasguño, nada, y son unos tremendos. No hay temor de Dios, no hay ni deseo de conocer la palabra de Dios tienen. Así que no podemos juzgar a las personas por las apariencias. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, si ves a alguien haciendo algo, porque a ti no te guste, Dios va a juzgar las intenciones, el por cuál lo está haciendo. ¿Ok? Tú, mira, atiende lo tuyo. Continúa Jesús, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides serás medido. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que si usted juzga a una persona por cualquier tontería, no se enoje, no se ponga de mal humor, no se haga el sentidito, o no se haga el sentidito. Cuando la otra persona lo juzga a usted por alguna tontería. ¿Okay? Porque a veces nos pensamos que nosotros tenemos el derecho de juzgar por lo que sea, pero nadie me puede juzgar a mí. Dice la palabra de Dios, no, ten cuidado, porque a la medida que tú juzgas, que tú criticas, la gente te va a hacer lo mismo. Así que ponga atención. Si quieres que te juzguen justamente,
¿Quién quiere que lo juzgue justamente? Todos, ¿verdad? Usted también juzgue justamente. Por ejemplo, antes de que nadie de aquí me juzgue a mí, yo quiero que ustedes conozcan mi pasado, que conozcan cómo me ha tratado la gente anteriormente, que conozcan de dónde vengo, la familia. Básicamente, como dicen por ahí, quiero que se pongan en mis zapatos, para que entiendan por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué soy como soy. Sabiendo eso, usted me va a poder juzgar a mí justamente. Eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que la gente entienda el por qué actúo antes de que me juzgue. Haga usted lo mismo con los demás. Jesús continúa diciendo: ¿y por qué miras la paja de que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Saben lo que está diciendo aquí Jesús? Iba a traer un barrote, nomás para ponerlo así, pero... Jesús está diciendo, escucha lo que dice, mira, es sorprendente, realmente me sorprende, es admirable que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano, esa cosa tan pequeña, insignificante, me sorprende realmente que la puedas ver y no te des cuenta del barrotón que tienes enfrente de ti. Mira, ¿cómo le haces, oyes, para hacer eso? ¿No te estorba tu barrote para ver? Básicamente lo que está diciendo aquí Jesús. Dice, le sorprende, es admirable que puedas ver la paja en otra persona y no seas capaz de ver tu propio barrote. Yo me imagino, ¿será que lo puedes ver la pajita de otra persona? Porque ¿será que es lo que buscas intencionalmente en las personas? O sea, ¿será que andas buscando qué ver, qué criticar en los demás? ¿No ha conocido gente así? Que nomás andan viendo a ver qué cosita ven y luego sacan la lengua. ¿O será que buscas cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier falta, por más mínima que sea, para juzgar a las personas? ¿O será que se te hace más divertido? ¿Te entretienes más viendo la pajita en otras personas que viendo tu vida? ¿Será que se te hace más entretenido? ¿O será que viendo la paja de la otra persona, todo lo que ella hace mal o él hace mal, tú te sientes y te ves mejor? Eso dice, me sorprende, oigan. Entonces, si tienes un barrote en tu ojo, podríamos decir, para que me entiendas, si tienes cola que te pisen, ¿verdad? Antes de hablar, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, ¿cómo le vas a decir a una persona que está haciendo mal cuando usted está haciendo exactamente lo mismo? ¿Cómo le vas a decir a una persona o dar consejos a una persona para ayudarle en su matrimonio cuando tu matrimonio está por los suelos y se están separando? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes juzgar cómo se comporta? ¿Cómo puedes juzgar a una persona por el comportamiento con sus padres cuando usted ni siquiera tiene meses y años que no le hablas a los suyos? O sea, ¿cómo puedes juzgar a esas personas? ¿Cómo le dirás que eso está mal cuando usted hace exactamente lo mismo? ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que a la otra persona ya lo descubrieron haciendo eso y a usted todavía no. Y pues por eso dice, bueno, pues lo voy a juzgar. Cuando uno hace eso, cuando uno habla de algo que está haciendo, allá en mi metrópolis, ¿sabe lo que? En Tijuana. Sí, porque no puedo decir mi rancho, porque Tijuana no es un rancho, es una metrópolis. Allá en mi metrópolis, en la gran ciudad de Tijuana, decimos, hay un dicho que se dice, mira el burro hablando de orejas. Básicamente es lo que está haciendo las personas. Mira el burro hablando de orejas. Bueno,
Por eso Jesús dice, hipócritas, no seas farsante. Fíjese lo que está diciendo, no seas farsante, no seas de doble cara, no seas un impostor. Juzgar a las personas tiene un orden y un propósito. ¿Okay? Cuando usted vaya a juzgar a alguien, acuérdese de esto: juzgar tiene un orden y un propósito. Vamos a ver el primero, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Ok? Cuando veas la paja en el ojo ajeno, cuando veas que la otra persona está haciendo mal, antes que nada, antes de juzgarla, examina tu propia vida. Básicamente eso es. Examina tu vida. Mírate frente al espejo, y si vas a juzgar a la hermana porque se pintó mal, fíjate que tú no estés mal pintada. Si vas a juzgar a la hermana por, mira, no limpia ni su casa tiene limpia, asegúrate que tu casa esté limpia. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Examina tu vida, y si estás fallando en lo mismo que la otra persona, o sea, en lo que ibas a juzgar a la otra persona, resulta que tú también estás fallando en eso. Si estás actuando de la misma manera, si te comportas igual, ¿qué es lo que debes de hacer? Primero arregla tu situación. Primero ponte tú a cuentas con quien te tengas que poner a cuentas. Primero haz lo tuyo, y después que quites tu barrote, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdón, Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, una vez que haya sacado su barrote, su 2x4, entonces, fíjese lo que sigue. Entonces verás bien. ¿Para qué? Para juzgar a la persona. Ahora sí puedes juzgar a la persona y decirle con todo derecho y autoridad que tiene una paja en su ojo. ¿Así dice? Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien. ¿Para qué? Para juzgar a la persona y criticarla y con toda autoridad, porque tú ya dejaste de hacer eso. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús dice, el propósito de todo esto es quitar y ayudar a tu hermano a dejar esa paja que tiene en su ojo, a sacar la paja del ojo de tu hermano, de la otra persona. El propósito no es que usted solo se vea bien, sino de ayudarle al hermano a que también se vea bien, a que pueda dar un buen testimonio, a que se vea mejor, a que ambos estén bien. Porque de nada tiene caso, de nada sirve si usted se quita el barrote y ya no hace nada con el hermano. Usted se está viendo bien y el hermano se está viendo mal. Por eso dice, ahora saca la paja del ojo de tu hermano. Que los dos den un buen ejemplo, un buen testimonio. Entonces, no solamente se trata de quitar tu barrote, sino también de ayudar a otra persona. Por eso dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira, hermano, todos podemos hablar mal. Todos podemos hablar mal. Cristianos y no cristianos, conversos, ateos y usted, todos podemos hablar mal, maldecir, criticar, insultar, reprochar, acusar, difamar. Pero hay una cosa que no todos pueden hacer, y eso es demostrar amor. Usted haga lo que no todos pueden y demuestre amor a las personas. Aun cuando no hagan lo que usted quiso que hicieran, demuéstreles amor, demuéstrenles su gracia.
Aun cuando la persona comete errores, usted demuéstrele amor. Es lo que hemos sido llamados a hacer, no a criticar o a juzgar a los demás. Entonces, el propósito de examinar su vida y ayudar a la otra persona a levantarse. Pero, ¿qué pasa si usted ya se sacó su 2x4 y va con el hermano y le dice, hermano, déjele ayudo con el barrote, ahora sí el barrote es tuyo? Y el hermano me dice, sácate, no quiero escuchar nada, no quiero saber nada, así nací, ¿y cómo decimos? Y así me muero. Jesús dice, si estás tratando de ayudar a la persona y la persona realmente te cierra la puerta de las narices, déjalo. Es por eso que dice, no le des a los santos los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos. O sea, si la persona no se quiere ayudar, no se deja ayudar, déjalo, ¿qué más vas a hacer? No puedes imponer tu voluntad sobre ella, déjalo a un lado. No sea que las pisoteen y se vuelvan y las despadacen. O sea, le estás compartiendo la palabra de Dios, le estás hablando de bendiciones, y si no quiero nada, no gaste su lengua, no su saliva. Básicamente lo que dice, déjalos. Mire, para terminar ya, escuchen lo que dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Mire, 3 de las 7 cosas que Dios abomina tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos. 3 cosas de ellas, escuche. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces sí, el que habla la lengua mentirosa, el que habla mentiras y el que siembra discordia. Esas 3 cosas Dios las detesta. ¿Qué debo hacer antes de juzgar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Juzgue primeramente su corazón. Analice su vida de una manera sincera. Realmente compare su vida, no con las demás personas, con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice esto, yo no lo estoy haciendo, voy a intentar hacerlo, voy a intentar cambiar. Jesús no dice que no puedes juzgar, pero sí dice que primero limpia tu basura. Saca todo lo malo que tienes en el corazón para que puedas juzgar de una manera correcta, de una manera de acuerdo a la palabra de Dios. Y número 2, si vas a juzgar a alguien es porque realmente le amas a la persona y te interesa que esa persona esté bien, que salga del hoyo donde está y lo ayudes a restaurarse. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que conocen la palabra de Dios, ustedes que estudian la Biblia y que hacen esto y aquello, mira, ¿por qué no van y le restauran con un espíritu de mansedumbre? O sea, restáuralo humildemente, ayúdale realmente, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, ¿realmente dijo Jesús que si podríamos juzgar? Sí lo puede hacer. Ya sabes las razones. Déjese de andar juzgando a las personas, déjese de andar comportando como las personas que no conocen del Señor y juzgan por todo, critican por todo. A partir de hoy, haga las cosas diferentes. Vea a las personas no por lo que traen afuera, sino por lo que son por dentro. Deje de juzgar las apariencias, deje de juzgar lo físico o lo que la persona trae puesto. Y dice la palabra que solamente así, dice, serán hijos de Dios. Dice, cuando amas a alguien, realmente estás representando o demostrando ser hijo de Dios. Padre, te damos gracias. Te pedimos que a cada uno de nosotros nos ayude, Señor, a poder limpiar nuestro corazón.
no con la intención de vernos mejor ante los demás, no con la intención de sentirnos superiores o sentir que ahí tenemos autoridad, pero con la intención, Señor, de poder ayudar a quienes